Bienvenido a Sin Censura. Toño, me da mucho gusto saludarte. Qué placer estar aquí contigo. Gracias por la introducción a mi persona. Yo soy un humilde mexicano que está luchando desde una trinchera por promover el pensamiento crítico justamente y el que México pueda salir de la situación marginal en la que se ha encontrado, pero soy uno más, como cualquiera de todas y de todos nosotros, y de los grandes y patriotas que se encuentran en Estados Unidos, particularmente en Nueva York. Con mucho gusto de saludarte a ti y a mi querido Vicente Serrano. Que ya está con nosotros aquí Vicente. Vicente, adelante, perdón. Gracias, mi querido Toño, siempre poniéndole pecho a las balas de tanto transmitir, mi querido Daniel, mi querido Toño. Por ahí se me fue la batería, ya tenemos cerca de 6 horas o por ahí va la cosa desde que inició Toño temprano y desde que me sumé a la transmisión que inició nuestro querido amigo Antonio Toño Ruiz. Gracias a ustedes, a las más de 16,000 personas que continúan en nuestras trincheras conectadas en vivo y en directo. Querido Daniel, el presidente, por cierto, acabo de enterarme, acabo de leer, Reuters, la agencia de noticias Reuters, en exclusiva, informa que podría haber una reunión presidencial convocada por Joe Biden y a la que regresaría el presidente Andrés Manuel López Obrador tan pronto como la próxima semana en la Casa Blanca, a la que también se invitaría a Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá. Así que el presidente Andrés Manuel López Obrador podría regresar a Estados Unidos la próxima semana en caso de que se confirme esta convocatoria de Joe Biden. ¿Cómo ves, cómo viste al presidente Andrés Manuel López Obrador en el Consejo de Seguridad de la ONU, Daniel Marmolejo? Pues yo veo al presidente, querido Vicente, gusto en saludarte, de una sola pieza, inquebrantable, tanto en la política interna y en las decisiones más difíciles que incluso atañen lo emocional y lo social dentro de nuestro país y dentro de su propio gabinete, como en la política internacional, en donde, a diferencia de los expresidentes mexicanos que eran verdaderos mafiosos y narcotraficantes como Felipe Calderón y que iban a dar discursos banales, huecos, el presidente López Obrador no solamente lleva una asamblea, una reunión de un Consejo de Seguridad, mediante, pues, obviamente la preocupación que cualquier mandatario del mundo tendría respecto a la desigualdad, a la exclusión, a la corrupción y lo que es la antesala de la violencia planetaria sistémica, sino que lleva un plan. Y en ese sentido, yo creo que los presidentes del mundo que verdaderamente están preocupados en este momento por la crisis planetaria, por los efectos del COVID, por los efectos migratorios, por la necesidad y urgencia de desmontaje de los sistemas belicistas confrontados a nivel planetario, pueden buscar que la agenda presentada hoy y la propuesta, la iniciativa de fraternidad, de pacificación del presidente López Obrador, de bienestar, sea llevada a cabo. En fechas muy recientes, el presidente Biden en la Cámara de Representantes expresó que no es Wall Street quien se ha encargado del desarrollo de los Estados Unidos como una nación. Señaló muy claramente a los sindicatos y a la clase media norteamericana. No es lejano tampoco el discurso de Biden y no es tampoco lejano de la urgencia que Estados Unidos tiene de un desacoplamiento tecnológico en la relación con China y de la necesidad de fortalecer a las 3 naciones. Sin embargo, en el medio de todo esto, que se pueda dar todavía una reunión trilateral resulta importante, porque el tema de grabar la riqueza, de poner límites a las Big Tech que están interfiriendo nuestra comunicación planetaria, de la cual obtienen un capitalismo extraordinario, impresionante, y del control de los medios y del control de los neoliberales de Wall Street y los de México y los del planeta Tierra, realmente se hace necesario llegar a un acuerdo planetario de la mayor importancia. No sin dejar a un lado que Estados Unidos no juega en una sola banda.
Estados Unidos juega en 2, en 3, en múltiples bandas, porque los efectos de la guerra híbrida también tienen que en México padecemos, tienen una injerencia de los Estados Unidos a través de su embajada, a través de sus agencias, a través de, obviamente, el complejo militar industrial y a través de sus esbirros que están en los medios de comunicación, que están haciendo politiquería contra la 4T como Claudio X González. Es decir, no es tan lineal, pero ni siquiera Estados Unidos internamente lo es. Yo he escuchado versiones muy críticas sobre momentos complejos dentro de la política norteamericana y hemos visto también que los embates internos se han dado pues claramente con John, con Robert F. Kennedy y subsecuentemente con muchos líderes sociales, ¿no? Malcolm X, desde luego Martin Luther King y cuanto más que ha aparecido en la escena. Pero la complejidad trinacional en este momento puede dar una alternativa porque estuvo aquí John Kerry viendo los programas del bienestar en el sureste de nuestro país, porque está muy claramente definida la necesidad de dejar las armas como el modelo, sino recomenzar o resetear el planeta a través de un New Deal. ¿Y por qué es necesario quitarle los recursos a las grandes corporaciones para distribuir? Ahora es al revés, ¿no? Lo que hacían los neoliberales era darles a ellos. Ahora es distribuir el peso de los estados para lograr equilibrios y la pacificación, que eso es lo fundamental en el planeta. Entonces hemos visto, por tu pregunta, querido Vicente, un mandatario lleno de fuerza, lleno de apoyo popular, que nunca se había dado una manifestación. Dudaría yo que cualquier mandatario del mundo, sin mencionar a uno en específico, tuviera una manifestación popular tan significativa. Y dudo también mucho de que medios de comunicación y referentes alternativos, como es el tuyo y muchos otros más, estuvieran en cualquier país del mundo refiriéndose a la presencia de su mandatario, de su primer ministro, de algún plenipotenciario respecto a su presencia en Naciones Unidas, cuando lo más que se ha dado históricamente son discursos. Ahora hay un plan, ahora hay un ejemplo y ahora estamos en el camino de que se pueda esto popularizar a nivel planetario. Yo veo al presidente impecable. Ahora critican al presidente Andrés Manuel López Obrador como nosotros, creo que hasta lo platicamos contigo la última vez que estuviste aquí en Sin Censura, querido Daniel, lo adelantamos, lo pronosticamos, ahora critican los panistas, los priistas, los perredistas, los analistas, los columnistas de siempre, este plan, esta iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador ante el Consejo de Seguridad de la ONU, que no es más que lo que también, por ejemplo, propuso Joe Biden ante el Congreso de Estados Unidos, que los más ricos paguen lo que les corresponde. Dice el presidente, hay que pedir que aporten los 1,000 más ricos del mundo, las 1,000 empresas más grandes del mundo. En su momento no criticaron a Joe Biden. Qué cosas extrañas tiene la vida, querido Daniel Marmolejo, pero tenemos a un presidente apostándole por el humanismo y apostándole por como ya lo hemos escuchado de él mismo, la fraternidad universal. Efectivamente, Vicente, yo creo que aquí se pudiera lograr un consenso que también es muy importante porque en realidad, independientemente de que los candidatos presidenciales en Estados Unidos fueran republicanos o demócratas en el pleno de las contiendas, realmente quienes operaban para ellos era el sistema y el aparato financiero planetario, ¿no? Eran las grandes apuestas por seguir compartiendo rebanadas muy grandes de la riqueza de los planetas, y México emprendió desde el interior una lucha reformadora trascendente. Esto es lo que los enemigos de Andrés Manuel López Obrador detestan, que él haya logrado encumbrarse hasta este nivel con iniciativas de avanzada y que pueda haber este consenso. George Monbiot, un ambientalista, escribió por allí la era del consenso. Pues veíamos muy difícil que estos consensos se pudieran dar en el momento mismo en el que Donald Trump quería establecer condiciones impositivas para México. Pero también esto no pudiera darse, Vicente, sin la lucha histórica de México
de muchas décadas atrás y con una revolución que fue prácticamente a través de la institucionalización de la revolución, una etapa muy floreciente y otra etapa de demagogia, de destrucción y de asesinatos, de crueldad, de matanzas, como las que hemos vivido. Y por el otro lado, el fenómeno de la descomposición, del negocio más neoliberal en el mundo, que ha sido el narcotráfico, donde nosotros hemos puesto la sangre, y esto con gobiernos, con narcogobiernos, y no solamente narcogobiernos, sino con un narcoestado, porque estaba metida la Secretaría de la Defensa Nacional en esto. Estaba metida, obviamente, las policías estatales, municipales. El presidente municipal del pueblo más jodido también participaba de esto. Entonces realmente era una descomposición no de un gobierno, sino de una estructura del país, una estructura política que realmente Andrés Manuel vino a recuperar. Y a partir también de lo que está sucediendo internamente en nuestro país, Andrés Manuel vuelve a prenderle el foco rojo a todos los funcionarios públicos de México, no solamente en la cuestión de la frivolidad o el exhibicionismo, que quizás es la parte más, digamos, visible. Yo pretendería que esto que ha ocurrido en México con el muy apreciado doctor Santiago Nieto es lo invisible que hay, que todavía son vínculos de corrupción, porque en esto hay una fenomenología muy compleja que todavía no se ha terminado de desterrar, querido Vicente, y que permanece en muchas estructuras del gobierno, y lo voy a decir para comenzar a enojarme, desde la Fiscalía General de la República. Querido Daniel, ya que le vas a entrar a ese tema, platiquemos sobre ese tema. Tú has reconocido en muchas ocasiones el gran trabajo de Santiago Nieto. A mí me cayeron a palos cuando dije que era la joya de la corona de la Cuarta Transformación cuando lo entrevisté en su oficina. Pero creo que no podemos callar ante una evidente, desde mi perspectiva, obviamente, escucho tu opinión, de un evidente error en este concepto de la Cuarta Transformación y de una austeridad republicana que ha llevado al pie de la letra el presidente Andrés Manuel López Obrador. No puede haber un presidente, una cabeza de un proyecto de nación austero, que se sube a aviones comerciales, que come en fondas, que reduce el gasto de la oficina de presidencia, que le da un machetazo a la publicidad oficial, con funcionarios que no van en ese mismo sentido. Ahí creo que está el error. Además de que hubo la posibilidad de que el mismísimo presidente Andrés Manuel López Obrador estuviera en el mismo saco de las Josefina Vázquez Mota, de los Juan Francisco Ruiz Ili Ortiz, y los menciono porque son dos personajes criticados duramente por el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Y a qué me refiero? Pues que el presidente fue invitado y ellos también fueron invitados a esa boda del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Y a eso agrégale que se trata del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera encargado de investigar los dineros, y muchos de estos personajes han sido señalados por la falta de transparencia. En fin, creo que fue una bola de nieve. Ahora sí que el escenario perfecto para lo que ocurrió tristemente, Daniel Marmolejo. Fíjate, Vicente y queridos amigos, que el amor no es una ciencia exacta y que detrás del amor también hay estrategias muy complejas. Esta relación realmente era la de los Capuleto y los Montesco. Y la verdad es de que en el ámbito público de nuestro país, la figura de el ángel de la justicia, como ha sido nombrado permanentemente Santiago Nieto, le iba a generar no una contradicción, sino múltiples contradicciones, porque además estamos hablando del matrimonio con una mujer cuya labor se suscribe a una de las instituciones que en este momento están siendo más cuestionadas
en el país, que es el Instituto Nacional Electoral, que por cierto no le ha dado el derecho de participar en estos consensos democráticos a los migrantes mexicanos, que son los que más apuestan en este país. O sea, ni siquiera les ha dado chance de entrarle al juego electoral o al de la participación ciudadana. Es difícil, pero yo quiero dejar algo muy para la historia como un elemento de reflexión. No es la boda o no fue la boda de un personaje del gabinete de la Cuarta Transformación. Es la boda del jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera. Por lo tanto, algunos elementos que han servido como evidencia para hacer una crítica aún más severa sobre el evento y sobre algunos personajes que allí estuvieron y que acabas de mencionar, atañe prácticamente asuntos de contrainteligencia. Es decir, no puedes destituir, o en este caso, no puedes aceptar la renuncia de un agente de inteligencia bajo estas circunstancias sin que haya operado la contrainteligencia. Y aquí la contrainteligencia me puede llevar a hacer 1000 especulaciones. Por ejemplo, si el INE se gobierna solo, o si es un aparato de la OEA de Luis Almagro, ¿sí? Si llevara al doctor a una reunión donde iba a estar gente muy corrupta y gente del sistema tradicional político empresarial amafiado, era para establecer con él acuerdos posteriores. Si incluso algo que pues es difícil de señalar, si el amor es bidireccional o es unidireccional, ¿yo qué puedo saber de eso, querido Vicente? Pero lo que sí puedo saber es de que hay gente que se beneficia claramente con la salida de Santiago Nieto de la Unidad de Inteligencia Financiera, y son los cárteles de las drogas, los empresarios que tienen las cuentas congeladas en nuestro país, los personajes como Ricardo Anaya, que están en procesos de investigación y cuyos elementos, evidencias públicas que ha podido obtener la Fiscalía han sido principalmente a través de la Unidad de Inteligencia Financiera. Desde luego también está muy contento el fiscal de la República porque no tenía una relación favorable con Santiago Nieto. Y aunque Santiago Nieto quisiera o no candidatearse a la presidencia de la República, si es una figura o era una figura con la posibilidad de hacerlo y aún sin partido obtener una gran ventaja política. Por lo tanto, los candidatos que queden en este momento también están muy contentos de que Santiago Nieto no pueda participar. Por eso hay una especie de origami dentro de todo esto, con muchos pliegues que pueden ocultar información que nosotros no tenemos, porque vuelvo a insistir, no fue un secretario de Estado que hizo mal la chamba, porque no podemos tampoco decir que Santiago Nieto haya hecho mal la chamba, al contrario, sino es un jefe de una unidad de inteligencia financiera que tiene un accionar permanente con el Grupo de Acción Financiera Internacional y que ha hecho el mejor trabajo de congelamiento de cuentas como no se había dado, y que además era el perfil adecuado para fiscal de la nación, hay que decirlo, y con posibilidades presidenciales, siempre y cuando él quisiera o no. Pero esto evidencia claramente, desde mi punto de vista, que aquí hay guerra híbrida y que muchos se pudieron prestar a la guerra híbrida o fueron sometidos dentro de la estrategia de guerra híbrida sin darse cuenta, los que por omisión, por comodidad o por contubernio operaron en el viaje privado a la boda. Entiendo yo que la boda se quería hacer en un lugar donde no generara pues el tumulto y el escándalo. Sin embargo, generó el escándalo y el tumulto era de grupos o de personajes señalados históricamente por corrupción, dentro de ellos Josefina Vázquez Mota. Entonces, también puedo considerar que estos fenómenos híbridos, con todas las complejidades que tiene y en el medio de esta relación sentimental, no solamente tienen ventajas de un lado, sino de ambos lados para quienes quieran tener una UIF subsumida, una UIF adormecida
o puedan buscar acuerdos de otro tipo. Evidentemente llega un personaje que es un personaje de izquierda permanentemente, pero también lo voy a decir, no es lo mismo ser legislador toda la vida que pelearte con el crimen organizado congelándole su dinero. No es lo mismo, querido Vicente. Y ese es el gran reto que tiene el nuevo director de la Unidad de Inteligencia Financiera. Muchos esperan que la mano dura de Pablo Gómez, de su trayectoria en la lucha social, fortalezca aún más la Unidad de Inteligencia Financiera, pero estoy de acuerdo contigo. De hecho, yo iría más lejos. Ojalá que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador le ofrezca la protección que creo requiere Santiago Nieto al dejar la Unidad de Inteligencia Financiera por todos los intereses que ha afectado. Que no se olvide la labor que hizo hasta el último día Santiago Nieto por lo que pudiera estar de por medio, por su seguridad. Y Pablo Gómez, pues no sé si tú lo consideres así, pero se saca el tigre en la rifa, porque vaya zapatos que tiene que llenar y vaya labor que tiene que abordar sin día de descanso, sin miramientos. Pablo Gómez, el histórico legislador, querido Daniel Marmolejo. Fíjate, Vicente, que evidentemente Pablo Gómez es un hombre de una larga trayectoria y de mucha resistencia, un líder del movimiento estudiantil del 68, un defensor de los derechos humanos y un crítico persistente del neoliberalismo, y además un hombre de gran inteligencia, capaz de tripular las tribunas con autoridad y buscando desde luego el bien de la nación. Pero ser un personaje sometido por el crimen organizado, con la responsabilidad de entregarle al fiscal elementos, con la obligación de responder en la misma dinámica que lo hacía Santiago Nieto, y no menos, porque ese es el ritmo, es de ahí para arriba, no es para abajo. Y desde luego sin burocratizar y con capacidad técnica y de liderazgo técnico. Es que este es otro compromiso. Además, sin la posibilidad de sentarte en un restaurante ni en una fonda a comer, porque vas a estar siendo observado y vigilado permanentemente, sin paz interior, sin capacidad de dormir y tratando de seguir la huella del dinero, perdón, pero eso no es fácil, ¿eh? Y esto no es también para un chamaquito, ni tampoco para una persona de edad avanzada. Esto es para una persona muy dinámica. Por eso hay que, aunque digan ya vuelta atrás la 4T, no, cuidado. Aquí hay que poner mucho análisis sobre el paquete que le está quedando en este momento a Pablo Gómez. Y yo creo que necesita él valorar la estructura que tiene la UIF y valorar también quiénes serán las mujeres u hombres de confianza que tenga al lado para esta misión. Yo creo que más allá de perder a un hombre soltero, México pierde a un fiscal de la nación, y esto es muy delicado y es muy triste y muy lamentable. Yo lo siento mucho, pero recuerdo haber estado con él hace poco más de un mes en sus oficinas con el doctor Santiago Nieto, tratar con él varios temas y entregarle una pieza que es una pieza del maestro Alejandro Ramírez, una obra tallada que significa lo que estamos viviendo como una guerra sagrada. Era una manera también de anticipar que México no se encuentra solamente en un fenómeno de guerra tradicional o convencional, sino que es una guerra por la nación y por recuperar la fuerza y el espíritu de la nación. Por eso en esta obra aparece el águila devorando a la serpiente, es el teocalli de la guerra sagrada, y se cruzan dos ríos muy fuertes, un río de agua y un río de fuego. Es este cruce de dos energías potenciales que pueden transformar hacia la vitalidad, pero que también significan el valor y la fuerza del trono, el entronamiento.
Estos son elementos simbólicos que obviamente recreados a la perfección por el maestro Alejandro Ramírez, nos lleva muy claramente también a identificar la fuerza de nuestro pasado y la obligación que tenemos en el presente y en el futuro. Yo no sé, Vicente, también entender al ser humano se hace necesario, pero aquí están en México todavía tejidos muchos intereses económicos, políticos, legales, criminales, de desigualdad que no se han resuelto aún, ¿sí? El trabajo del presidente es muy grande, pero sabemos, Vicente, y hay que decirlo, que hay muchos infiltrados en la 4T y muchos infiltrados en el partido del presidente también. Querido Daniel, para cerrar este tema de Santiago Nieto, ¿qué mensaje queda para los funcionarios que deben de estar muy al pendiente? Yo decía que nadie está a salvo, que nadie se crea intocable. Me imagino que no debe haber sido una decisión fácil del presidente. De hecho, las declaraciones en la mañanera de ayer fueron muy duras. Consideró el episodio como escandaloso y no sorprende lo que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque dice el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, por instrucciones del presidente, es que se coloca a Pablo Gómez en la unidad de inteligencia financiera a partir de ayer mismo. Confirma Santiago Nieto que renunció, pero creo que es potente eso de estamos en serio, la cosa ya cambió y al que no lo entienda, no importa quién sea, se va. ¿No? Propondría, Vicente, al menos otros 4 cambios en el gabinete que se tendrían que dar próximamente y ojalá y sea por voluntad, ¿sí? Antes de que surja algún escándalo, alguna diatriba, alguna complicidad evidenciada. Creo que quienes no están llenando el papel de la 4T deben de irse ya. Es decir, no esperen más tiempo porque el país no tiene más tiempo. Y aunque leo aquí en el chat de manera muy precisa que estos cambios son procesos de mayor tiempo, de mayor duración, la realidad es de que también me queda muy claro algo, Vicente, y lo voy a decir que nadie, que si no es tan fácil llenar los zapatos del doctor Santiago Nieto, es imposible llenar los zapatos de Andrés Manuel López Obrador. Dejémonos de hacer tontos. No lo llena ninguno de los candidatos en este momento, no lo llenan. Por complejidades, por contradicciones, por banalidades, por incapacidades, por falta de capacidad conciliatoria, por visión cortoplacista, por urgencias personales, por falta de liderazgo social, porque el humanismo está ahí medio ambiguo, por intereses que estarían detrás de muchos de ellos, ¿sí? Analiza cómo están los gabinetes de algunos candidatos en los estados o en la misma capital, quiénes son los personajes que están detrás de ellos, quiénes son los familiares que están detrás de algunos funcionarios públicos. Esto que pasó con la secretaria de cultura, esto es algo pues que es muy común, ¿sí? Pregúntale al secretario de Movilidad quiénes son sus familiares y qué defraudación hicieron en Pemex de la Ciudad de México. Pregúntale al secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México cuántos estudiantes del 68 no fueron víctimas de su abuelo. A ver, carajo, ¿no? Es así, no es de otra manera. Y no se trata de ser impolutos, prístinos, ángeles, no. Pero son intereses sumamente poderosos. O sea, realmente son la continuidad de muchos de estos fenómenos que no se han terminado ni de transparentar ni de mantener una equidistancia del poder político respecto a ellos. Han utilizado a su progenie para mantener el control político. Por eso lo hecho por Santiago es importante, porque ahora se habla de un vínculo sentimental, pero no se hablan de vínculos parentales en el pasado como muchos de ellos tienen. A mí me va a convencer Manuel Bartlett respecto a su posición en CFE, cuando desde la tribuna como senador se manifestaba a favor de los trabajadores y hoy los tiene bloqueados.
Entonces eso es utilitarismo. A mí Manuel Bartlett me va a convencer de que los grandes ajustes a las empresas proveedoras de electricidad y a estos autogeneradores es lo que resuelve el país. Cuando él habla de un amaciato entre el PRI y el PAN en el 88 y 20 años después del 68, él avala el fraude siendo secretario de Gobernación, pues si no era ninguno de nosotros chupándonos una Tootsie Pop viendo la tele y cómo madreaban al país, o cómo éramos víctimas del Fobaproa. Él fue el que estuvo allí, o sea, no nos vamos a hacer tontos. Él se tendría que ir por respeto a este país después de organizar un poco la CFE. No es el dueño de la CFE, no es el dueño. Y ahí están los contratos de su hijo también, buscando ese caminito, ¿no? Y que fue impedido por la función pública o no sé qué, y que después que sí, que no, y todas esas casas a nombre de su esposa, por el amor de Dios, o sea, o somos o no somos, ¿no? Y ahí está el tema del fiscal de la nación, que tiene dormidos muchos temas, que le da una relativa salida, que deja que se vayan unos, y que no se resuelven los conflictos esenciales de nuestro país, ¿sí? O somos o no somos, o ahí está la secretaria de Economía que no tiene un plan económico, que no sea el plan de los empresarios de entregarle los grandes proyectos de infraestructura a los capitales extranjeros, que son justamente los que hay que grabar. Pero ojo, no nada más es grabar a los grandes capitales extranjeros como Amazon, entregándoles la infraestructura estratégica del gobierno para dentro de 2 siglos y seguirlos grabando. No, se trata de generar empleo, se trata de generar bienestar. Entonces la capacidad autogeneradora viene también de un nuevo modelo que se separe literalmente del consenso de los neoliberales, del consenso de Washington y de los ricos regiomontanos, que son poquitos. Se trata de ampliar el modelo y el proyecto, pero para esto requieres mentalidades y requieres también la autoridad de muchos funcionarios públicos, sobre todo de gobernantes estatales, jefes de gobierno, quienes necesitan hacer un cambio de fondo dentro de todas las estructuras, dentro de todas las estrategias y dándole todas las garantías al Estado. Por eso lo que acaba de pasar en el caso del doctor, que toque a todos, no nada más a él, que toque a todos, y no nada más por un tema de una boda y una exhibición de recursos o de parafernalia, no, que toque a todos también, los ineptos y los traidores, que los toque a todos, no va con uno, va con todos. Es un cambio histórico, entonces vamos a impulsarlo. Como ciudadanos, yo creo que esa es la labor que tendríamos que hacer. Pues mi querido Daniel Marmolejo, siempre es un placer escucharte, es un deleite conversar contigo cuando expones tus reflexiones. Y mi querido Daniel, pues a seguirle dando. Por cierto, por ahí viene la perra brava, ¿eh? Ya viste lo que publicó hoy Milenio, que nosotros mentimos, tergiversamos para dañar al INE, sin censura, con Vicente Serrano, directamente entre otros canales como el del Chapucero, Juca, y que podemos ganar hasta $1,5 millones al año. Mi querido Daniel Marmolejo, si estuviéramos ganando $1,5 millones al año, no anduviéramos perreándola, correteando la chuleta de tal manera. Estos de Milenio son unos desvergonzados, unos calumniadores, unos difamadores. Ahí te encargo un buen abogado. No, te iba a pedir un abogado, pues ahí está César Gutiérrez Priego, al rato hablo con él. Pues mira, Vicente, la realidad es de que pues estamos muy marginados, ¿no? Esa es una cuestión real. Los medios estamos muy limitados por algoritmos. No tenemos tampoco una plataforma de comunicación nacional a través de la infraestructura pública que llegue a más personas, como pudiera ser, por ejemplo, el sistema público de radio y televisión. No formamos parte de ninguna cofradía en ese sentido. Lo que hacemos pues tiene un valor, yo creo que más histórico que crematístico, y creo que ese es parte del conflicto que se estaría presentando en este momento. Les surge quitarnos de la escena, pero no de ahora, desde que esto comenzó. Cuando se abrieron las mañaneras, empezó la discriminación, justamente de lo que va a hablar el presidente, en contra de la exclusión, de la discriminación. Pues el escenario era necesariamente acorralar, por sugerir que éramos incapaces, que no teníamos la formación para llevar a cabo preguntas al presidente, muchas cosas. En ese sentido,
Pues la verdad yo no creo que nadie se haya enriquecido, que de este lado pues estamos tranquilos realmente, ¿no? Lo que pueda ser escrutable, ahí está. El problema real yo creo que es el que ellos quieren tener el control de las redes sociales, ese es el problema. Y que las redes sociales tienen un fondo de $1,000 millones. Fíjate, aquí sí se mueven los recursos de las Big Tech, ¿no? 1,000 millones para seguir dándole su protección a los medios tradicionales que francamente vienen en picada. Entonces, ahí es el conflicto que ha generado pues la comunicación independiente o alternativa o como le quieran llamar, o la comunicación nacionalista y patriótica, pero pues es parte también del fenómeno de la guerra híbrida. No deberíamos de sorprendernos de pues todo esto que ha sucedido. A varios compañeros les han fabricado perfiles falsos, los han llevado prácticamente a comunicaciones que no les corresponden en el afán de tergiversar su esfuerzo y su trabajo. Ha sido muy sucio y muy empantanado. La única posibilidad que hemos tenido realmente de transitar con nuestra voz es a través de la interacción con el presidente de la República, la cual ha sido la más honrosa, la más decorosa y desde el lado de nosotros ha sido absolutamente respetuosa. O sea, no le quitamos al presidente el tiempo en banalidades, ni lo llevamos al escrutinio del absurdo, porque sabemos la calidad moral que tiene. Y en ese sentido, pues está el esfuerzo. Y lo otro ha sido el trabajo cotidiano de comunicación de plataformas como la tuya, el trabajo documental hasta el límite de nuestras capacidades y esfuerzos que podemos hacer con el trabajo como guerra híbrida y demás, y que también te lo detienen. Yo no puedo entender cómo el último capítulo tenga poco más de 50,000 vistas y cuando iba en un ascenso prácticamente en un proceso de 45 grados de escalada, lo frenen, o sea, lo truncan. Entonces es un avance truncado. Solamente esto funciona a favor de los intereses. ¿Cómo nosotros podemos responderles a ellos? ¿Desde qué lado? Pues yo creo que algún día será desde la Profeco. Desde aquí un saludo al doctor Ricardo Sheffield, porque creo que tendría que promover él, como además un baluarte de la 4T, que así como las Maruchan ya no tienen cabida en el desarrollo de nuestro país y en la alimentación de los mexicanos, también las Big Tech tengan estos límites, porque la verdad ha sido extraordinario, Vicente. Viene uno de caída en caída, de resistencia en resistencia, de lucha tras lucha. Obviamente, cuando veamos el Zócalo lleno, nos vamos a dar cuenta de que estábamos haciendo lo correcto y de que allí la gran fraternidad de los mexicanos es la que le da el sustento a todo lo que nosotros hacemos. Pero de que tengamos incluso los números reales de nuestro esfuerzo, mentira, no los tenemos, no los sabemos, estamos marginados por los sistemas de control. Querido Daniel Marmolejo, hay que seguir luchando, picando piedra. ¿En dónde pueden ver Guerra Híbrida? ¿Cuál es el canal? ¿Dónde te siguen en Twitter? Por cierto, no te puedo seguir ahorita porque nos hackearon la cuenta de Twitter. También. Y no podemos accesar al 500,000 de seguidores que tenemos en Twitter. Por eso de la guerra híbrida, lo entiendo perfectamente. Ahora, mi querido Daniel Marmolejo, ¿en dónde te apoyamos, querido Dani? Gracias, Vicente. Mi solidaridad ante el hackeo que tienes de la cuenta de Twitter. Mi solidaridad ante los bloqueos de YouTube, mi solidaridad al gran esfuerzo y a la garganta ronca que traen todo el equipo de Sin Censura. Apóyenme en 4A República, en YouTube, también tenemos nuestro canal en Facebook, nuestro canal, nuestra cuenta de Twitter de 4A República, en Homo Ex Novo en Twitter personalmente. Y pues aquí seguimos, Vicente, bailando la manzanilla mientras tengamos chance de todavía tragar saliva y seguir luchando por este país. Lo seguiremos haciendo, no sin antes reconocer la enorme labor de los mexicanos en el extranjero, quienes le han dado pues el amor con amor se paga a la presencia del presidente de Nueva York. Y esperemos, Vicente, la reunión con Biden y desde luego con el plenipotenciario canadiense Trudeau, a ver qué es lo que sucede, pero yo creo que vienen cosas buenas a nivel trilateral. Que así sea. Ya sabes que te queremos, condenado. Te mando un abrazote.
amigo. Gracias, querido Vicente. Es tiempo de invierno, nos acercamos. Ojalá haya la oportunidad de un mezcalito oaxaqueño en una de esas escapadas por México. Un gran cariño para ti y para todos, Vicente. Madame Kika, Ceci, para todo el equipo. Toño. Gracias. Es Daniel Marmolejo.